¿La Constitución está o no pidiendo a gritos que se modifique? ¿Qué tal, don José Ortega, abogado? ¿Cómo estamos? Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches. No hay un problema, no solamente hay un problema de que se incumple la Constitución, que la Constitución da risa, no se cumple. No cumple, el poder público no la cumple, sino que además si queremos una sociedad mejor, si queremos una democracia que realmente merezca ese nombre, que no sea un cuento, hay que introducir unos cambios. Y esos cambios no deben ser, como le he oído decir a alguna colega, cambios en el ámbito legal. Deben ser cambios en el ámbito constitucional para que después no se puedan revisar, por lo menos en los próximos 1000 años. Bueno, 1000 o 999, que da igual. Entonces ahí hay mucho... El tema de por qué no se cumple y de si se cumple o no la Constitución es algo que ahora mismo no se puede resolver porque depende de lo que le dé la gana a los señores políticos. Y como no les da la gana de que se cumpla, aquí todo el mundo la patea, la Constitución, día sí, día también, pues es un asunto distinto. Ahora, si queremos tener una sociedad mejor y si queremos tener una democracia que funcione y que merezca ese nombre, esas modificaciones tienen que estar ahí en la Constitución. Y esto lo escribí, ya lo sabe todo el mundo, en el 2012. Para mí hay una reforma estrella que podría servir, iría a la raíz. Podría servir para eliminar la dictadura de partidos. Y esa reforma estrella consiste en una limitación absolutamente brutal del gasto electoral. Una prohibición de que usted, si quiere concurrir a las elecciones, no puede invertir, como están haciendo ahora, 300.000 millones de dólares y de euros y de Bitcoin, sino que se debe limitar, usted se va a limitar a, no sé, una cantidad que sería establecida por la ley, pero limitación, porque la función que cumplen las campañas electorales y la función que cumple el inmenso, brutal y vergonzoso gasto electoral no es dar a conocer un mensaje. El mensaje ya se sabe cuál es. Y además el mensaje en redes sociales, pues, entre otras cosas, pues se conoce y se sabe y se puede compartir y tal. El propósito de esto, y yo he visto una vez, estaba en Valencia, la Estación del Norte, y había ni más ni menos en campaña electoral, ni más ni menos que un tren electoral, un tren dedicado del PP. ¿Cuánto habrá costado ese tren? ¿Cuánto? Bueno, entonces el propósito que tiene el hacer unas campañas tan sumamente fastuosas y lujosas es establecer un foso económico insalvable entre los partidos de la mafia y los partidos políticos que de forma espontánea y de forma natural pudieran surgir del pueblo y de los ciudadanos, que es una aspiración absolutamente noble que no debería estar empañada por la sombra de la mafiosidad nunca, porque ocuparse de lo que nos compete a todos y nos atañe a todos es eso, lo que he dicho, una tarea noble. Entonces, ¿cómo se hace una campaña electoral? Si a mí me dicen ustedes qué palos iban a llevar. Vamos a dejarle... ¿Qué palos iban a llevar? Vamos a dejarle paso a Esther Dunia, Blanco, que nos cuente ella su versión del tema. Dunia Esther. Hola, buenas noches. Yo estoy totalmente de acuerdo con José. Necesitamos un cambio en la sociedad, pero el cambio para esta, que es lo que yo quería decir, en este no sistema democrático que yo lo estaba comentando, que no existe democracia en Europa, precisamente por lo que acaba de explicar el compañero, sí que es verdad que hay algo que se debería apuntalar, ¿no? Y es el surgimiento de una nueva clase social, porque la clase media española ha desaparecido, está absolutamente empobrecida por estas políticas que llevan estos políticos. Y la nueva clase social, pues son ellos. Es como el resurgimiento de una nueva aristocracia lerda o relerda, porque desde luego no tiene otro calificativo, en el que ellos están unidos por el pegamento de la corrupción.
por eso está el país como está, amén de que está toda Europa igual. O sea, no podemos concentrarnos solo en que España está mal, que lo está, pero es que también viene influenciado desde lo que es en la Comisión Europea y por todas las financiaciones externas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, pues ya sabemos todo, pues el caso más reciente de la Fiscalía General del Estado. Eso es increíble. La fiscal general del Estado tiene la sacrosanta función de defender la legalidad. Si ustedes se cogen la función que debe de tener, ¿vale? El estatuto orgánico del Ministerio Fiscal dice que tiene que defender todo lo que es público y además mantener y velar por la independencia de los tribunales, cosas que no ocurren. Bueno, de momento están ahora, hay jueces en España, empiezan a hacer un poco su trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con José que hay que limitar o reformar aquellos aspectos de la Constitución que nos ha llevado a esta situación, porque están muy blindada esta nueva clase política que además se ríe de nosotros con total impunidad. Si no recordemos cuando le preguntaron más allá al señor presidente del gobierno que qué pasaba con la Fiscalía General del Estado y que dijo él, se rió de todos nosotros, ¿no? Y dice, ¿de quién depende? De mí. Eso tiene que acabar, hay que separar los poderes. Y yo incluso añadiría que hasta los fiscales deberían elegirse entre ellos, estar totalmente separados, hay que romper ese cordón umbilical. El cómo, ya yo se lo dejo al señor Ortega. Pues, tiene la palabra, señor Ortega. Tiene que haber, y está escrito ahí lo que escribí en su momento, tiene que haber un poder judicial absolutamente autónomo, independiente, con presupuesto propio, con capacidad de autogobierno y con capacidad de decisión, de nombrar a los jueces y de repartir los destinos de los tribunales con arreglo a criterios puramente profesionales. Yo no soy partidario, precisamente, como se ve en algunas pelis de Estados Unidos, de que a los jueces, incluso a los fiscales, los elijan. Sí, es muy democrático y es la esencia de la democracia, todos los poderes emanan del pueblo, muy bien, muy bien, muy bien. Pero eso tiene el pequeño inconveniente de que puede haber la tentación, en concreto en la fiscalía, en esas películas, de hacer una detención del principal sospechoso aparente y que resulta que después no era el responsable, no era el culpable, pero lo que quiere el fiscal es la reelección. Esto es un tema que lo hemos visto. Es muy contradictorio para mí que haya embutido dentro, y no estoy hablando de chorizo, embutido dentro del poder ejecutivo, otro poder ahí metido, que es el poder judicial, por vía indirecta y con calzador a través del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, lo que escribí en esas reformas, que debería desaparecer o por lo menos restringir sus funciones, que son, en este caso serían muy respetables, a las de la gestión de la abogacía del Estado, que por cierto la abogacía del Estado está para defender al Estado, no para defender a Begoña. Eso que ha hecho este burro, sí, eso sí que es prevaricación. Eso sí. La abogacía del Estado y la Fiscalía. Y entonces el problema de la Fiscalía, Dunia Ester acierta mucho para mí, según mi criterio, al decir que los fiscales tienen que ser elegidos por los fiscales. Y los jueces también tienen que ser elegidos por los jueces. Una cosa es que se haga una campaña electoral absolutamente, para mí, improcedente con el ciudadano en general, para elegir a los jueces del Tribunal Supremo. Eso sería surrealista. Y otra cosa es que tanto jueces como fiscales, porque como saben quiénes son, esto es como el colegio de abogados, En el colegio de abogados hay elecciones internas y el cuerpo electoral somos los abogados y somos los que votamos. El que quiere votar, vota. Yo no he votado nunca, no me interesa mucho, pero el caso es que tenía que ser algo parecido. Entonces, también tiene toda la razón Esther cuando apela al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero es que eso no es más que la
la racionalidad y el sentido común. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pues lo que dice es que el fiscal debe defender la legalidad y chimpum, y ya está. Y aquí estamos viendo cómo se ha transformado en abogado defensor. Y esto es uno de los elementos que nos permiten comprobar las fallas y que permiten confirmar que se necesita una reforma en este campo, también en el campo de la justicia, mucho, se necesita mucho. ¿Qué nos aportas? Bueno, yo también podría comentar un poco, bajándome más a un nivel más de ciudadanos, ¿no? Que me gustaría intentar comentar, ¿no? Que así como ha dicho José, que existe un poder ejecutivo, en estos momentos el poder ejecutivo ha absorbido absolutamente al legislativo. El Poder Judicial de momento está ahora manteniéndose, porque la verdad que se está manteniendo de una manera más o menos considerable. Incluso yo hasta propondría una acción popular de los ciudadanos que saliéramos a la calle para solicitar esa separación de poderes y apoyar al Poder Judicial. Porque sería una manera de decir estamos cansados de que esta nueva clase social que se creen aristócratas con el derecho de repartirse el pastel, y el pastel no es otra cosa que España. Porque si nos ponemos a mirar en el legislativo ese consejo de ministros en su endogamia, nadie quiere votar en contra de lo que diga, en este caso, el señor que está en la cúspide de la vértice de la pirámide, que es el señor Sánchez. Estamos manejados no solamente en una dictadura, sino en un totalitarismo absoluto. Y eso, que además es gradual, es poco a poco, poco a poco. Entonces, yo creo que ha llegado el momento, efectivamente, de que se realice una reforma, pero a ver cómo lo podemos hacer, porque claro, lo primero para hacer una reforma es tener un proceso de libertad constituyente. Habrá que disolver las cámaras, habrá que hacer una elección de las asambleas constituyentes, habrá que hacer una votación, habrá que aprobar y luego dimitir esa asamblea para que exista una aprobación y se pueda encaminar una reforma constitucional para que realmente podamos implantar en España, y digo en España porque ya Europa yo ya me desligo de ahí, una democracia algo más directa, porque es que los ciudadanos no podemos hacer ninguna acción, no tenemos ninguna forma de actuar frente a esta democracia. Lo único que las personas piensan, y están equivocadas, entrecomillado, ¿vale? Es que tú actúas en tu país el día que te llaman a depositar el voto en la urna. Eso no es nada. Tenemos que tener la conciencia de que el país somos todos, no una minoría de élite, ¿vale? Que en este momento es el poder ejecutivo que toma las decisiones de todos los 48 millones de españoles que somos en este país. Y yo creo que ahí nos deberíamos plantar. El cómo yo siempre se lo dejo a José. Pero bueno, esas son mis deducciones, que yo puedo estar también equivocada, por supuesto. Pero estoy totalmente de acuerdo con José que evidentemente hay que separar absolutamente todos los poderes y quitar las financiaciones que no están ahí, porque resulta que también, que José me corrija, existe, yo veo desde mi punto de vista, ¿vale? Que existe un enriquecimiento de una serie de personas a costa del empobrecimiento de otras. Se enriquece esta nueva clase social a costa del empobrecimiento del pueblo español. Y eso es un delito. Ahí lo dejo. Doña Esther tiene algo muy valioso, muy valioso. Muy valioso. Tiene rabia, ¿no ves? Tiene rabia. La injusticia. No es compatible con la injusticia. No es compatible con el abuso. En esta reforma también hay dos medidas que tienen que ver con lo que tú estabas diciendo, Doña Esther. Una es que se acabaron las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. ¿A cuento de qué? A cuento de que la COE, que son todos empresarios, no todos, pero muchos sí, necesitan una subvención. Yo creo que la subvención a las organizaciones empresariales son
un intento de simetría para justificar las subvenciones a los sindicatos, que tampoco hay necesidad alguna, y de los partidos políticos ni hablemos. Yo creo que tanto tiempo que han estado diciendo de la Iglesia Católica que el que quiera una iglesia que se la pague, ¿no? Esto de los conciertos económicos de la iglesia que no, pues el que quiera, yo digo también que el que quiera un partido político que se lo pague. Los gastos de los partidos políticos son inmensos. Y después también hay una medida ahí escrita, una propuesta que me la ha pedido mucho la gente, en los comentarios de los vídeos que hago o hacía en YouTube, que es, antes estaba hablando doña Esther del mandato imperativo, y entonces la posibilidad de mandar a su casa a un político que descaradamente incumpla sus promesas electorales. Respetando la prohibición del mandato imperativo, que sí, que está bien, pero lo que tú no puedes hacer es venir proclamando como una gallinácea, como un papagayo, que vas a hacer A, B, C y D, y después llegar al contraria, diciendo o no que has cambiado de opinión. Entonces, en esta reforma, eso está previsto también. Está previsto que si hay un político, hay un representante, un senador no, porque el Senado va fuera, un diputado o un gobernante que coge y hace algo que es notoriamente diferente de lo que prometió hacer y que fue elegido precisamente por lo que prometió hacer, pues tiene que ir fuera. Lo que pasa es que el tiene que ir fuera no se puede hacer así. Usted se va mañana, eso no funciona así, ¿no? Hay que tramitar un expediente administrativo o disciplinario, da igual, con audiencia, con abogados, si se quiere, y tal, con defensa. Y una vez que se termine la tramitación, pues hay una resolución, y si toca que se vaya a la calle, se va a la calle. Y si toca que no se vaya porque se ha defendido muy bien, porque muy bien, estupendo. Pero estaríamos mucho más tranquilos con ese respaldo de los ciudadanos, creo. Y para reformar la Constitución, imaginemos que no se puede hacer, obviamente, porque tiene que votar 3/4 ¿no? 3/4 partes del Congreso, ¿no? Pero, espera, O 3/5. ¿quieres saber cómo se puede hacer esto? ¿Cómo? Bueno, si es que esto lo dejé escrito allá en aquel diciembre de 2012. Hice un resumen de un folio que tenía, pues eso, las líneas básicas, los puntos básicos. Le llamé Manifiesto 2012 y lo que pretendía yo era que se distribuyera, se firmara y se recogiera muchas firmas y que hubiera muchas personas que se adhiriesen a esa reforma de la Constitución, pero como yo sé que la gente no lee, en vez de darle a leer los 18 folios, o le daba a leer un folio. Entonces yo quería conseguir una cantidad absolutamente disparatada de firmas, disparatada, chulesca, algo que parece surrealista. Yo quería 20 millones de firmas en ese momento. Y tú dirás, bueno, ¿qué pasa? ¿Te has fumado algo? ¿Qué? José Ortega, no me he fumado nada. Como ya dije en el encuentro de San Chinarro, es que ya va siendo hora de que empecemos a pensar en grande. Lo voy a repetir, Ya va siendo hora de que empecemos a pensar en grande y de ir arrastrándonos por el suelo y pidiendo perdón. Entonces, ¿por qué no vamos a conseguir 20 millones de firmas? La única razón que no se han conseguido 20 millones de firmas. Esos 20 millones de firmas, el documento ese es simplemente lo que viene a decir es que hay que reformar la Constitución y si están de acuerdo la gente, ¿no? No, que va, es un folio explicativo, de los puntos fundamentales de la reforma. O sea, no está vacío de los puntos fundamentales. Tú no te vas a adherir a un folio en blanco, no te vas a adherir a una cosa que diga se va a reformar la Constitución para que después hagamos la reforma que nos dé la gana. No, tampoco funciona así. Bueno, vale, da igual. Aunque fueran 19 millones y medio o fueran 15, me da igual. 15.
Entonces, a mí, cuando yo empecé a mover esto en el 2012, me vino mucha gente, bueno, algunos, que estaban metidos en el tema de la política, etcétera, y me animaron a fundar un partido político con esto. Pero como yo no soy Pablo Iglesias, a mí no me interesa, esa parte no me interesa. Yo lo que quiero es mejorar el país y luchar por la justicia, eso sí. Entonces, el plan era el conseguir un número brutal y surrealista disparatado de firmas, de manera que cuando las tuviéramos y cuando hubiera tantas adhesiones, solamente después de, y no antes de, entonces fundar un partido político o una agrupación de electores. Ahora un partido político no se puede, es una expresión que no se puede ni nombrar, porque hay tal rechazo clarísimo a los partidos políticos que partido político es una agrupación de electores. Entonces, hace una agrupación de electores que en la siguiente contienda electoral se presenta a las elecciones y tiene un único programa, un único punto en el programa. Uno y nada más que uno, que es la reforma de la Constitución. Es un partido o una agrupación de electores que concurre a las elecciones no para gobernar, sino para legislar. No para gobernar, sino para legislar. Entonces, ese partido... ¿Y quién escribe o quién decide o cómo se decide que cada uno de los puntos de la Constitución de la nueva pues sea respetado por todo el mundo? Porque esa es otra parte importante. Tenemos los 11 millones, los 20 millones, pero ahora ¿quién decide qué es lo que hay que poner? ¿Cómo se podría organizar eso? No, si está escrito, Ángel, está escrito. que la Constitución, esta yo la escribí hace 12 años ya, ¿eh? Está escrito. No, respétanoslo, que no hayamos tenido la oportunidad de leerlo. Claro, lo que quiero... Perdón. No, lo que yo quería comentar un poco para que se entienda es que ya José, desde 2012, detectó esta problemática. Sobre todo se detecta esta problemática porque España ha ido en una degeneración absoluta, en un proceso degenerativo que no tiene comparativa. Es decir, a mí me gusta no mirarlo solo desde el punto de vista, me gusta mirar las cosas desde un punto de vista neumónico. Por eso yo explico todo a base también de todo lo que nos influye desde fuera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que en estos momentos estamos en un comunismo centralizado, en donde las personas no tienen pensamiento. Y si las personas se les quita el pensamiento y solamente se fijan en las ideologías, que es lo que tienen los partidos, no es lo mismo la ideología que las ideas. En un partido, que es lo que comentaba antes José, en un partido por el artículo número 6, incumple el artículo número 6 de la Constitución porque no deja que sus personas que son militantes dentro del partido tengan ideas. Tienen que lidiar con la ideología del partido. Por eso existe esa dictadura de partido. Por eso eso hay que eliminarlo, porque es nocivo. Es nocivo porque estamos viendo una España totalmente fragmentada, destruida, solamente a favor de aquellos que quieren hacer pues su agosto con el país. Entonces, sí que es verdad que José, yo lo conocí no hace mucho, pero bueno, él tuvo la visión en el 2012 de que había que reformar, hacer ciertas reformas en la Constitución para justamente no llegar en el papel en el que estamos. Para eso, él ha hecho ese manifiesto, él ha resumido en un folio, porque la gente, ya lo vuelvo otra vez a decir, el problema es que la gente no piensa, no tiene espíritu crítico, y el pensamiento es igual al lenguaje, es decir, tan sencillo como eso. Si él ha colocado todos esos puntos, toda esa reforma en un folio explicativo para que todos nosotros que somos los que sufrimos estas acciones poco aventuradas por parte del Ejecutivo, ¿vale? Pues podamos hacer algo entre todos. Entonces, sí es verdad que ya está realizada. La gente tiene que sentarse, leer y ver qué es lo que quieren en sus vidas, claro. Eso para votar, pero ¿y para redactar cuál es la fórmula que tienes para redactar esa nueva Constitución? No tengo. ¿Qué fórmula tengo? Si la fórmula está escrita hace 12 años, te digo.
Pues Hay cuéntanosla. Tiene hecha la reforma. 19 folios de reforma a la Constitución, que está escrito todo. Lo que pasa es que lo he ido mejorando con el tiempo para adaptar esa reforma a los problemas que teníamos, pero no es ningún misterio ni ningún secreto. Está publicado, se puede consultar en Internet. Digamos que lo que estás planteando es que es lo que tú has redactado es lo que iría, digamos, sería la nueva Constitución. Pero el planteamiento es que hay mucha gente que a lo mejor no está de acuerdo con algunos detalles, que habría que Si no sentarse. están de acuerdo, verlo. es muy fácil. Si no están de acuerdo con no votar, ya está. Ya está. Con no firmar, ya está. Ya está el tema resuelto. Bueno, la mecánica. Lo interesante no es porque si hay detalles en los que no se está de acuerdo, pues se discuten para ver si se llega a un acuerdo en el que todas las partes entren en juego, ¿no? Tú entre ellas. Sí, pero yo estaba una vez dando una conferencia sobre esto en la Universidad de La Laguna y había un alumno que me preguntó en el público, dice, ¿esta reforma a la Constitución prevé la independencia de Canarias? Y le dije, pues no había pensado en eso, no está pensada precisamente para eso. Entonces, si a mí alguien me va a venir a hacer una propuesta de consenso para consensuar consensuadamente y meter la independencia de Canarias o de Cataluña, pues yo no consensúo nada. Yo no consensúo nada. Es una cuestión de mayorías, ¿eh? No de consenso, es una cuestión de mayoría. Se hace lo que decide la mayoría. De manera que si hay 7 que dicen que ese es el texto idóneo y hay 3 o 4 o 5 que dicen que no, bueno, entonces pues será lo que diga la mayoría, con lo cual pues al final de todo esto la mecánica, ya te he dicho que el texto no es ningún misterio, que está en internet y se puede consultar. Entonces la mecánica a seguir es que si hay unas elecciones y hay una agrupación de electores y se presenta esa agrupación de electores con el único propósito de reformar la Constitución y no se presenta para formar gobierno, aquí no va a formar gobierno nadie, no es formar gobierno, es legislar en grande, reformar la Constitución. Entonces, si ha habido esa gran masa en la hipótesis de que se pudiera conseguir esa gran masa de personas que han votado o han votado o no, que han firmado el Manifiesto 2012, que es el resumen de un folio de reforma de la Constitución, en la teoría, y subrayo, negrita, en la teoría, esa agrupación de electores tiene que arrasar. Y si arrasa, como sería de prever, se superarían amplísimamente las 3/5 partes del Congreso y del Senado, que es lo que se exige. Ahora bien, esa agrupación de electores necesariamente debe tener en sus estatutos prevista la autodisolución. La autodisolución una vez que se haga todo este proceso y que se ganen las elecciones, si es que se ganan y tal. ¿Y por qué razón tiene que estar recogida la autodisolución? La autodisolución sin sujeción a condiciones, ¿eh? Simplemente el partido deja de existir o la agrupación deja de existir y adiós muy buenas. ¿Por qué razón? Pues porque si yo tengo un 80% de los diputados y de los senadores, los humanos, cuando digo yo estoy dando una hipótesis, ¿eh? Porque yo estoy aquí digamos, de apoyo, no me voy a poner al frente de nada ni voy a coger ninguna bandera. Entonces, es muy difícil resistir la tentación de convertirse uno en Fidel Castro, ¿eh? Con lo cual aquí no queremos otra dictadura democrática, ni inventos, ni historias. Lo que queremos es convivir en paz y que haya justicia y que haya dignidad. Y por cierto, estabais hablando de la división de poderes, sorpresa. ¿Vosotros creéis que la Constitución recoge la división de poderes? No. Debería ser, ¿no? No. Y no la recoge. No. En esta reforma sí, pero la Constitución no recoge la división de poderes. Todo el mundo sale a la tribuna al Congreso y dice, es que usted ha enterrado a Montesquieu, es que la división de poderes usted no la respeta. No, perdona, sí, la división de poderes es un principio básico de la democracia.
no está recogida en la Constitución. Simplemente y llanamente es que no está. Y ahora, si esto se consiguiera, pues sí que estaría. Hombre, yo quisiera añadir, no, yo lo que quería añadir, sobre todo para las personas que nos pueden escuchar, y porque va en nuestras vidas, es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que expone José, pero tenemos un problema, y el problema es que la Constitución se pueda reformar desde dentro. Es decir, que toda esa clase política, todos estos diputados que yo no tengo que decir que son corruptos, ahí están, esto es supuesta corrupción, porque todos ellos se unen. Fíjate lo que es curioso. Son personas que tienen ideologías diferentes, que están cohesionadas. Junts con el PSOE con Vox, Vox con PP, la independentista con Junts. Todos están cohesionados. ¿Por qué? ¿Cuál es el pegamento de todas esas ideologías? La corrupción. No es otra cosa. Y si el pueblo no toma en estos momentos la decisión de hacer algo por sí mismo, ellos se van a blindar todavía mucho más. Y eso sí que es peligroso. Bueno, entonces, ¿cómo lo cambiamos? Porque esto no puede seguir así. Estamos todos los días con una, ¿no? Una visión de la democracia terrible, con un montón de gente enfadadísima entre ellos, que en vez de... Yo veo las conversaciones que tienen en el hemiciclo o en los hemiciclos del país y me quedo asombrado, porque en vez de estar hablando de cosas concretas, de cosas a futuro, de planes de todo tipo que hagan de este país y de los ciudadanos de este país algo interesante, pues están peleándose, insultándose. ¿Sabes por qué? Porque se ha perdido, se ha deteriorado la ética. Estas personas no tienen ética. Y si una persona ya parte de la base de que tú no tienes ética, pues evidentemente sin ética no hay moral. No tienen ética, pero ¿cómo lo cambiamos? Cambiándolos a ellos, sacándolos a ellos. Claro, es que ellos tienen la fuerza, pero el poder lo tiene el pueblo. Lo que pasa es que hay que ejercer ese poder, hay que perder ese miedo. Porque la gente, también ha pasado todo esto porque durante mucho tiempo se ha dejado todo, bueno, en manos del político lo hace, el político lo hace. No, el político no está haciendo política. El político está repartiéndose un pastel que se llama España para cada uno. Y oiga, España soy yo también. Yo no tengo por qué seguir una normativa o una norma si es lesiva. O yo no tengo por qué dejar que las fronteras... Bueno, es que es lo que está pasando. El código de fronteras abiertas. Es que no tiene más que mirar las leyes que se han ido emanando de este periodo, ¿no? La ley del sí es sí. No puede haber cosa peor. La ley de las fronteras, yo qué sé, todas estas leyes que están ellos sacando, la amnistía. Todo esto es lesivo. Y eso lo tiene que entender la gente, porque tarde o temprano nos va a tocar a todos en nuestro día a día cotidiano. Y esto no es asunto del político al que yo voto, no, es nuestra responsabilidad civil, ¿vale? Defender la patria, porque esa es otra cosa. No solamente están destruyendo el concepto de la familia, el concepto de la nación, también la están destruyendo, el concepto de la patria. Nosotros, también lo pone en la Constitución, tenemos el deber de defender nuestra nación de aquellos enemigos externos e internos. Y si hay un español que está destrozando nuestra cultura, nuestra forma de vida, porque claro, esta gente... Es algo que también se me viene ahora a la mente, ¿no? ¿Cómo se financian ellos? A través de los impuestos, porque han destruido todo lo que es el sector primario. No hay nada que ellos hayan hecho en este momento para favorecer al pueblo español. No hay nada. Entonces, si han destruido toda la productividad en España, porque prácticamente ya no la tenemos, están trayendo muchísima inmigración ilegal, que es un problemón, tiene un impacto negativo sobre nosotros, porque esa gente no tiene permeabilidad. Hay que decir las cosas como son. ¿Cómo se va a abastecer toda esta clase social nueva y toda su red clientelar? Pues a base de los impuestos. Vamos a ver si la gente puede aguantar eso. Entonces, la gente tiene que involucrarse en esto. Entenderlo, pensarlo, tener una experiencia
La televisión española es la televisión española, la televisión de todos. No se podría decir, oiga, tienen ustedes que leer la Constitución todos los días para que la gente se vaya acostumbrando, la vaya conociendo, porque eso es otro tema, que yo creo que hablamos de algo que la gente desconoce. Yo creo que prácticamente la mayoría de la población no ha leído la Constitución. Sería un primer paso, no sé si de esa forma o de otra forma, pero tendríamos que llegar a muchísima gente. No hacerlo, no llegar a poquita gente que se vaya sumando, porque si queremos que esa carta, por ejemplo, que tiene, o ese papel, o ese documento resumen que tienes tú, José, pues ¿cómo hacemos que la gente se entere? Para que lo firme, se tiene que enterar. Entonces, sí, no se te oye, o yo no te oigo. ¿Tú? No lo oigo tampoco. No se oye. No te oímos, José. Sí, parece que se oye como los papeles que estés tocando ahí, pero no se oye tu voz. ¿Cómo hacemos que la gente se entere? Es que aquí en Valencia se organizó un grupito de activistas en torno a la reforma de la Constitución y yo por fin hace un año tengo un equipo de gente que me ayuda, lo cual agradezco porque llevaba mucho tiempo solo y con pocos resultados. Y la base de esto que dices, Ángel, cómo hacemos que la gente se entere, como no nos va a poner Pedro Sánchez a explicar esto, a mí no me va a llamar para que yo vaya al programa de Broncano y explique esto, a que no. Entonces esto se tenía que hacer en plan guerrilla urbana, como cuando se hacía la guerra casa por casa en Stalingrado, Es decir, organizando actos divulgativos en todas partes, como un día en una ciudad, otro día en una ciudad, un día en un barrio, otro día en otro barrio. Actos divulgativos que no sean demasiado técnicos ni demasiado pesados, explicando en qué consiste la reforma, para conseguir que se produzca el boca a boca. Aquí, a principios va a ser un año ahora, a principios de diciembre del año pasado, me pusieron en la plaza de la Zaragoza, o la plaza, sí, me pusieron ahí a explicar la reforma de la Constitución en la calle. Y estaba Mateo, de Policía por la Libertad, conmigo, y estaba Mónica Rubio, estaba Tere, toda la gente de Unión Activa Valencia, y muy bien. Y pensaban el repetir cada mes, allí, en ese punto. Lo que pasa es que después de esto, pues digamos que nos metimos en otras cosas, cada uno en las suyas, y no se ha hecho. Pero básicamente yo el problema con el que me estoy encontrando, no me lo esperaba, realmente no me lo esperaba esto. El problema con el que me estoy encontrando es que no hay forma de encontrar un local gratis. Qué cosa más incomprensible, qué cosa más doméstica, más materialista, más tonta, que no encuentro un local gratis. Un local gratis para hablar, Simplemente eso. Pero claro, si a la gente encima que se molesta, encima que anda de acá para allá, de allá para acá, le va a costar dinero, yo no tengo... A mí no me apetece mucho, empezar a pedirle sacrificios económicos a la gente, me refiero a los activistas, porque hacer ahí un fondo y tal. Entonces, bueno, si se consigue... No es conveniente. ¿Qué? Dime. Que no es conveniente, digo, el hacer las cosas poniéndolo sobre las espaldas de la gente, ¿no? De los activistas. No. Yo esto lo comenté en un grupo que teníamos después de lo de San Chinarro, porque Bosque, que tú la conoces, ¿verdad? A Bosque, ¿no? Ángel. Marisa, sí. Marisa. Se entusiasmó mucho con la reforma de la Constitución. Yo en el encuentro de San Chinarro hablé de la reforma de la Constitución también, y entonces se entusiasmó y dice, ay, madre mía, si yo no sabía que existía esto. Entonces cogió el coche y se fue a Madrid, a Corte Inglés, porque eso está en las afueras, imprimió un montón de pliegos de esto, del folio único del Manifiesto 2012, cogió el micrófono y le dijo a todo el mundo que lo tenían que firmar y que se tenía que difundir y que tenía que hacer.
Pero, después de esto, yo propuse ahí, algo sugerí en ese grupo, de que a ver si se podía organizar también algo en San Chinarro del tema este y nada, como es que escucha llover. Pues Entonces, yo creo que no es cuestión ahora de ponernos aquí a plantear o a pensar. A lo mejor sería bueno que con esta misma filosofía que tenemos en este momento, pues lo pensáramos algunas ideas y volvemos a reunirnos, si os parece, volvemos a presentar una charla sobre la Constitución y contamos qué es lo que vemos que podría realizarse. No sé si os parece que sea más práctico. Sí. Perfecto. Sí. No quiero cerrar la conexión antes de proponer a Dunia Esther como presidente del gobierno. No. Digo presidente, no presidenta. No presidenta, presidente. Que presidenta es la del México. Eso sí, a mí eso... pero sí es verdad... Yo estoy con José. Que creo que... Y yo se lo había comentado a ella. Sí, es verdad que me lo dijo, sí, es verdad. Ya tenemos dos votos. No, yo creo que podemos hacer un buen trabajo. Creo que la gente tiene que entender que todos tenemos derecho a tener una vida digna, cosa que nos está quitando este gobierno, pues porque sí, porque no existe más que ellos en ellos mismos. Entonces, creo que hay que luchar. No va a ser fácil el camino, pero se puede. Vamos a intentarlo. Si os parece, lo dejamos aquí y venimos la próxima vez con algunas ideas concretas de qué podríamos hacer, o a ver si alguien incluso que vea nuestra charla, pues que se le ocurra algunas cosas que puedo también añadir. ¿Os parece? Pues muy bien. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Ángel, por dejarnos este espacio. No, que va, encantado. Y como además queremos convertirte en presidente y presidenta, pues... Presidente, a mí no me gusta... yo utilizo bien el lenguaje. Para eso tenemos un idioma precioso, no hay que destruirlo. Desde luego que sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos por participar aquí. Muchas gracias, Ángel y Dunia. Saludos. Gracias. Adiós. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao.